Güey, llunes 14 xunetu de 2025 y estes son les noticies d'Astúries. Muy bones noches, Asturias. Güey, en este programa falaremos de los atascos na autopista del Güerna, les tensiones pola financiación catalana del sistema asturiano, les vacaciones como utopía para los autónomos, la perda de estudiantes na Universidad d'Uvieu, el riesgo de aislamiento ferroviario, la caída de natalidad na Asturias, finando con la transición a los vehículos eléctricos. Sede y bienvenidos a Les Noticies de Asturias. ¡Arrancamos! Entamamos el programa de Güey falando de los atascos na autopista del Güerna. Esta é una noticia que nos traen el diario El Comercio y La Voz de Asturias, que informen de un hartazgo entre los usuarios de la autopista del Güerna, conocida como la del Güerna, aunque sea la AP66, por atascos provocados por obres nos túneles, con coles de 5 kilómetros y retrasos de hasta hora y media. Les obres, executáis por el Ministerio de Transportes para no perder una subvención europea de más de 68 millones de euros, suprimen la doble circulación en varios tramos. Mireia Tigere, usuaria afectada, declaró que lle una vergoña, que tuvo atrapando 90 minutos y que llegó tarde un evento, por lo que reclamará a Ucalsa la devolución del peaje de 15,60 euros. Esta mujer explicó que el trayeuto, que habitualmente dura menos de 2 horas, tardó 4. Salimos a las 6 y llegamos a casa sobre las 10. L'embudu entamó en el territorio asturiano en antes del argallo que cortó la vía en Pallares y llegó hasta el peaje de la Madalena. Criticó que los carriles estaban cortados en sin que hubiera nadie trabajando. A Ucalsa, la concesionaria, sostiene que les sobres son responsabilidad del Ministerio. El peaje, que se careció en xineru de este año a 15,60 euros, que son 60 céntimos más que en 2024, nun se axusta pese a que el viaxe lle solo 6 minutos más rápido que por Puerto Pallares. El diputado Adrián Pumares del Partido Foro Asturias denunció que hay colapsos kilométricos. Ya también criticó la falta de planificación del Ministerio. Pagues 15,60 euros de peaxe para circular a 40 km por hora por un solo carril, atrapados en atascos interminables con vehículos recalentados y una desesperanza generalizada. Pumares exigió explicaciones urgentes y una reducción inmediata del peaje mientras duren estas restricciones, que se prolongarán hasta mediados de agosto. También alertó de un daño irreparable para la imagen turística de Asturias. Veremos qué fará ahora el Ministerio con este caos. Pasamos agora a falar de la tensión por la financiación catalana. El diario El Comercio nos informa güey que el cupu catalán, que lle un acordio para ceder a Cataluña a la recaudación del IRPF, tensa el sistema de financiación autonómico que sostiene el 59,49% del presupuesto de Asturias. 6 de cada 10 euros del presupuesto asturiano, o sea que estaríamos falando de 6.664 millones de euros en 2025, provienen del sistema de financiación autonómico, que redistribuye impuestos para garantizar servicios públicos equitativos. De estos, 3.965 millones corresponden a Asturias este año, con 3.733 millones a entregues a cuenta, que lleva un 8,6 más 2024, y 232 millones por la liquidación del 2023.
Cataluña aporta 2.088 millones, un 20% del total autonómico, a la Caixa Común, solo por detrás de la Comunidad de Madrid, que aporta 7.395 millones. Este acordio foi pactado polo Gobierno Central con Esquerra Republicana de Cataluña para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Este acordo cedería a Cataluña la xestión del IRPF, lo que xenera temores dun cupo encubierto que beneficia a Cataluña en perxuicio de outras regiones como Asturias. Adrián Barbón, presidente del Principado, amenazó con votar en contra del Consello de Política Fiscal si Asturias siéntese maltratada o hay privilegios para otras comunidades. Álvaro Queipo, que es el líder del Partido Popular, la verdad es que duldó de la firmeza de Barbón, recordando la quita de deuda que también benefició a Cataluña. Mientras tanto, los empresarios asturianos denuncian que Asturias no puede convertirse en un rehén político. Les vacaciones, utopía pa' autónomos. El diario La Nueva España nos trae güey que según una encuesta de la Federación Nacional de Autónomos, un tercio de los autónomos asturianos no tendrá vacaciones este verano. La encuesta, con 1.003 reempuestes sobre 3,4 millones de afiliados al RETA, revela que el 43,7% de los autónomos tomará vacaciones de este verano, el 11,4% en otra época y el 13,1% ainda non sabe. El 25% non descansará neste 2025. En zonas costeras como Asturias, casi un de cada dos autónomos non paran el verano pola presión turística. Un 12% lleva más de 3 años en sin viaxar y un 20% más de un año. Por sectores, descansen el 44,6% en el transporte, el 43,2% en la construcción, el 33,8% en el comercio, el 30,2% en agricultura y un 29,7% en industria, pasando al 25,4% en hostelería, finando con el 10,2% en el turismo. La mitad de los encuestados no puede permitirse vacaciones por motivos económicos y el 37,5% por la gestión del negocio. Patricia Oreña, que es presidenta de ATA, en Asturias, criticó la fiscalidad asturiana que afuega al autónomo y dijo que acabamos de liquidar el IRPF y nunos días va col IVA. Y es comprensible que los autónomos piensen en factures y no en vacaciones. Navilés, la peluquería de Vanessa Obies, Marta Campa y Yolanda García sigue abierta por una organización compartida, pero Yolanda explicó: somos privilegiados, pero si el negocio lo exige, y invitamos las vacaciones. No tenemos paga extra en el verano y o aforres o no te vas. No sabemos si mejorarán las condiciones para los autónomos en Asturias, pero esperemos que sí. La siguiente noticia nos la trae güey el diario La Voz de Asturias, que informa de la pérdida de estudiantes en la universidad. La Universidad de Uvieu perdió 2.000 estudiantes, que lle un 1,9% del total, entre los años 2018 y 2023, según un informe de la Fundación CID. Asturias y la comunidad con peor evolución en matriculados frente al crecimiento nacional del 4,9%. También cayeron los titulados en un 3,6% frente al 9,5% estatal. El sistema universitario asturiano representa el 1,4% de matriculados presenciales y el 1,2% de egresados, con un 29,2% de titulados en STEM, 8 puntos más que la media. Destaca en ciencias de la salud, físicas, químicas, geológicas, informáticas e ingenierías. Sí que así, tiene menos mujeres matriculadas, un 53,9% es contra el 56,5% estatal y menos estudiantes de máster. El 31% de los estudiantes de grau
gradúense en el tiempo previsto, 12 puntos por baixo de la media, con tases baixes en Inxeñería de un 9,7% e Informática de un 10,3%. Nos másteres, la tasa de finación lle del 76%, que lle lixeramente alta. Asturias atrae pocos estudiantes de fora, un 9,5% y un 28,4% nos másteres. E internacionales ya estamos falando de un 5,2%. Las titulaciones sí es verdad que crecieron un 3,4%, pero lle el menor incremento nacional. En inserción laboral, Asturias destaca en contratos indefinidos y en sin sobrecualificación. Güey, el diario La Nueva España nos fala del riesgo de aislamiento ferroviario. Advierte que Asturias podría quedar como una isla ferroviaria si no se adapta al anchor de las vías europeas, al anchor estándar europeo. Técnicos con experiencia en infraestructuras advierten que la migración de la red ferroviaria española al anchor estándar, 1435 milímetros, podría dejar Asturias periférica. España tiene 11.211 kilómetros de anchor ibérico, 3.030 kilómetros de anchor estándar y 245 de mixto. En el País Vasco y Cataluña, las redes permiten circulación en ambos anchos, pero en Asturias la estación intermodal de Xixón y el acceso al puerto del Musel solo usan anchor ibérico. El plan director para Bola-Chena y Xixón, con 99,7 millones de euros, ya insuficiente para cumplir con el corredor atlántico europeo. La Consellería de Movilidad fala de una autopista ferroviaria Xixón-Valladolid, pero los técnicos consideren que non é viable por ser demasiado curtia. Exigen transparencia al Ministerio de Transportes sobre los planes para la migración al anchor estándar en antes del 2030 para evitar que Asturias perda competitividad en mercancías. ¿Garantizará el Ministerio la conexión europea? Asturias, segunda en caída de natalidad. La Nueva España infórmanos güey que Asturias es la segunda región de la Unión Europea con mayor descenso en la natalidad, un 45% entre el 2008 y el 2023 según Funcas. Nada más Letonia, con el 41%, supera a España, que registró una caída del 38%. Cantabria con el 49%, La Rioja con el 43% y Canarias con el 42% también lideren este descenso. La natalidad en España pasó de 600.000 a 300.000 nacimientos anuales desde los años 70. Funcas advierte que la baja fecundidad reducirá la población activa, afectando pues todo lo que ya sabemos: pensiones, sanidad, atención a dependientes, a más del mercado inmobiliario. ¿Cómo podrá Asturias revertir esta tendencia? Porque ahora mismo estamos hablando de un tema crucial. Una caída de natalidad tan fuerte supón que non habrá xente para el día de mañana. Non sei se me explico. Non habrá nenos que vayan a la universidad, como falábamos en antes, que tamén a traballar, que produzcan, que merquen una casa, y todo esto, lo cual supón el colapso total de cualquier sistema, pensado de cualquier manera posible. Esperemos que esta tendencia pueda revertirse. Y piesllamos el programa de güey falando de los vehículos eléctricos. Esta noticia, que nos trae La Voz de Asturias, detalla que 730.000 vehículos en Asturias en el 2024, los que hay, solo 3.501 son eléctricos, que lle un 0,48% el total. ¿Cuál será la primera ciudad con vehículos eléctricos? Uvieu o Xixón.
Neste caso gana Xixón, que lidera con 1.266 vehículos llétricos, seguido por Uvieu con 811, el Concello Usiero con 275, Avilés con 172, Llanera con 136, Castrillón, que tiene 90 vehículos, Llangreu 78, Llamieres 53. La diferencia entre Xixón y Uvieu débese a la infraestructura de carga y después las políticas municipales que se fueron efectuando en los últimos años. En Asturias también hay 2.679 vehículos de gas licuado, conocido como GLP, y otros 92 de gas natural, conocido por las siglas GNL, pero la mayoría son o bien de gasolina o bien de diésel. De la gasolina estamos hablando de 323.864 unidades y del diésel de 399.322. Cifras que reflejan la dependencia histórica en estos combustibles fósiles. Estamos hablando de que nada más 5.840 vehículos tienen etiqueta cero, o sea, que sean vehículos llétricos. 27.421 tienen etiqueta eco, estaríamos hablando de los vehículos híbridos, y después 217.909 tienen etiqueta B, seguidos de los 242.329 que poseen etiqueta C. Cuando digo seguidos, llevo la calidad de las etiquetas que falen. Un total de 236.364 vehículos no tienen dispositivo ambiental. ¿Qué soluciones podemos atopar para esta transición llétrica extraña de la que nos falan? Ya con esto finamos el programa de Güey Asturias. Falamos del Güerna, de la financiación catalana, autónomos, universidad, ferrocarril, natalidad y vehículos llétricos. ¿Qué vos marco más? Deixáinoslo nos comentarios en el YouTube o en el Instagram y compartí para que más asturianos se xunten en este programa. Muchas gracias y bones noches, Asturias.